Sí, Y vamos a... ya estamos listos. Ta, 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 ta. Estamos afinando, calibrando. Bueno, hermanitos, pues si les parece, podemos empezar. Sabemos que tienen pues muchos llamados Sí. a la vida y primero que todo, agradecerles muchísimo desde nosotros, a Ayala, yo, Daniel, que hayan tenido la generosidad nueva vez de abrir su sabiduría, su conocimiento, su conexión para esta conversación que ponemos intención que llegue a todas las almas que, que así lo están pidiendo. Y pues queremos empezar comentando un poquito de por qué ha surgido esta conversación, cuál ha sido la sincronía, que cada día nos sorprendemos más de todos los puntos de encuentro que nos han llevado aquí, porque Ayala y yo desde hace mucho tiempo hemos sentido el llamado de hacer un peregrinaje a Egipto, llevar un grupo, hacer una conexión y finalmente este año se nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Y sabemos de la profunda conexión que tienen con Egipto, el trabajo hermoso que hicieron con Shanti hace unos años, precisamente con la semilla de la nueva humanidad en Egipto. Lo que no sabíamos y hemos ido descubriendo es toda la conexión que tiene la llave de Agartha con Egipto, que es un peregrinaje que ustedes van a hacer este año. Y nosotros les pedimos hacer este live mucho antes de saber que había alguna conexión tan cercana. Entonces sentimos que ha sido muy mágico, que de hecho apenas ayer o antes de ayer publicaron una meditación hermosa que hicieron en Francia. Mm. Eh, y bueno, bueno, nos ha sorprendido mucho que los caminos, bueno, así obra Gaia, así es la conciencia de Mamá Ballena que nos encuentra. Así que bueno, le queremos abrir el espacio para que comenten un poquito de de esta conexión y luego vamos a ir hilando a algunos temas muy conectados. Ujú. Yay, sí, grandioso. Sí, pues la conexión con Egipto la tenemos, aunque sea por ahora de lejitos. Pero Sí. sí ha estado, porque nunca hemos ido y como que nunca hemos sentido el llamado de ir en persona, pero sí hay una conexión muy profunda con Egipto, pero así de lejitos, ¿verdad? Ahí sí, hasta ahora ha sido de lejitos. Yo vi el PDF que enviaron sobre el peregrinaje que van a hacer y está súper bueno. Cada imagen me ha ido, las fui viendo y cada imagen era así como, ¡ah, qué potente! O sea, como que va a ser un súper viaje bien potente. Yo siento como que va a estar potente porque van a ir a todos los lugares donde hay algo, ¿cierto? Y Según es lo así, que vi en el PDF, que está súper bello. Me gustó mucho las imágenes que pusieron de cada lugar. Es que se me olvidó Sí, no me lo pasártelo, puedo- pero luego te lo paso. Pero sí, súper bello porque las imágenes, como que cada imagen del PDF ya es como una probadita de la conexión, me parece, porque así lo fui sintiendo, como que lo iba viendo y decía, wow, o sea, como que conectaba a través de la imagen con el lugar. Y sí, cada lugar era así como que iba viendo, pero luego yo decía,
wow, y aquí ya está súper intenso. Y luego le seguía dando y yo, oh, todavía no termina, va a estar bien potente porque van a hacer todo el recorrido de todos los lugares. Eso es lo que vi en el PDF que les quería decir, porque todas las veces que lo he visto, pues sí, lo abrí el día que me lo enviaste, pero luego se me olvida contestar, pero lo vi el día que lo enviaste y ahí me pasó esa conexión. Y después, hace unos días, porque cuando empezamos a ver lo de hacer el flyer y todo eso, también lo volví a ver, volví a entrar. Y ya era como que cada imagen me conectaba con los lugares, muy, muy, muy bello, súper bello. Me gustó mucho cómo hicieron el PDF. O sea, solo a través del PDF conecto ya como, pude conectar como con el recorrido que van a hacer y está súper bueno. Sí, Muchísimas gracias. De sí, hecho, sí, sí. fue así, cada vez que nos poníamos con él, así lo sentíamos por la piel, cada vez que hablamos de eso lo sentimos. Y también es un peregrinaje que hace años ya lo sentíamos y les entendemos con esa fuerza que tiene Egipto, pero ese respeto también, ¿no? Y Ujú. luego que es acudir a un llamado. Como además, una de las cosas que estamos también maravillados es que nuestro peregrinaje es del 22 de septiembre al 4 de octubre y el suyo a Islandia es el 5 de octubre, empieza el día Sí, siguiente hasta Sí, Hasta el 14 de hasta el octubre. 14 el de octubre. 14 14. sí. O sea, es concatenado uno tras otro. Sí, sí, y Sí, después del de Sí. Islandia nos vamos a encontrar como 15 días después con Shanti para seguir con el trabajo sí, que hemos Wow. estado haciendo. sí, bien loco, Sí, ¿verdad? Sí, súper loco. Es que es una conexión como tú dices. Nunca, nosotros no hemos ido a Egipto, nunca. Solo a distancia. A distancia, sí, ya hemos hecho varias conexiones. Y, y esas conexiones tienen que ver como con esta como conexión que se formó entre nosotros con Shanti y con Lily, porque tanto a través del trabajo conjunto con Lily como el trabajo conjunto con Shanti hemos conectado con Egipto. Es muy curioso, porque sí, nuestra primera conexión así fuerte con Egipto fue cuando hicimos el trabajo con Lily en el 2020, que fue el plano maestro para la nueva humanidad. Ahí en esa conexión, Lili guió una meditación en donde nos llevaron los guías al templo de Osiris. Esa fue la primera vez que vi a Isis así en su forma de ser de luz, porque pues nosotros sentimos como que en Egipto nos ocurrieron cosas en Atlántida, así en otra línea de tiempo, muy fuertes y que por esa razón como que nuestra alma no quiere ir a esos lugares así físicamente. Y antes era bien fuerte porque antes era así como, no, Egipto, nada, nada, que ni a distancia. Pero en aquella ocasión con Lili fue como muy, muy curioso porque Lili sí había mencionado que trabaja con Isis, pero no sabíamos en realidad que se iba a hacer ese trabajo de conectar así de esa forma con el templo de Osiris. O sea, fue como sorpresivo cuando ya dijo que iba a hacer esa conexión. Fue como, ay rayos, como esa ansia que nos da a ujú, conectar con Egipto, se apareció, pero luego fue muy potente porque ya que hicimos la conexión con el templo de Osiris y entramos ahí al templo de Osiris, empecé a ver así como, es como si todo el templo fuera como una gran piscina de pura luz solar y comenzaron a salir así muchos, 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 muchos códigos de luz. Y entonces ahí el trabajo que se hizo fue que la abuelita ancló en el templo de Osiris los 13 pilares. O sea, primero ancló la abuelita los 13 pilares allí y luego ya como que en respuesta el templo empezó a hacer toda esa liberación de muchos, 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 muchos códigos de luz. Y entonces se nos integraron, a cada quien se nos integraron así como muchos códigos de luz, pero sin nombre, sin nada. Era así solo como muchos, muchos, muchos codiguitos, así muchas formas, muchas
energías vivas que entraron en todos nosotros en esa conexión. Y luego ya terminó la conexión y ya volvimos de la meditación, todo eso, terminó el trabajo del plano maestro. Y a mí me ocurrió que con esos códigos que integramos en el templo de Osiris, la integración de esos códigos fue lo que me abrió pues el canal para poder canalizar la música con los arturianos, porque antes no lo sabía hacer y de pronto ya lo supe hacer. O sea, fue como que ya un día llegaron los arturianos y dijeron, ven, vamos a hacerlo, ya sabrás hacerlo. Y lo empecé a hacer y sí, ya lo pude hacer, cosa que antes no lo podía hacer. Eso fue como el primero, o sea, como que ahí fue como el comienzo de esa conexión con Egipto. Y fue muy curioso porque, pues, ay, fue como un regalo bien grande, o sea, a mí me sorprendió porque, o sea, fue como una transformación que después también comenzó a suceder en nosotros, porque fue eso, ese trabajo se hizo en el 2020, pero entre eso, entre el plano maestro y el inicio del 2021. En diciembre también cuando hicimos el trabajo con un taller de turquesa zafiro con la abuelita nos ancló un rayo azul zafiro bien potente, nos volvió a activar los 13 pilares y ahí fue la primera vez que ya como que sentimos conscientemente que hicimos un walking, que es como, para nosotros el walking es que es como una super actualización del ser donde es como si una es como una mini muerte, se podría decir, o sea que es como que una parte de la personalidad como que se va y entra Sí, como, una más como actualizada. una más actualizada y sí, como diferente, o sea, como que eres tú, pero eres otro tú. Ujú. Ahí pasó, lo sentimos así, o sea, fue a través de la conexión con Egipto algo pasó, se nos abrió todo esto y luego sucedió ese como walking y fue ya que empezó una nueva etapa para nosotros cuando ya empezamos con la guardería del abuelo y todas esas cosas. Después, también en el 2020, fue que conocimos a Mario y Adrián, que son Mario y Adrián, son quienes nos hacen el puente con Shanti, porque Shanti nosotros no la conocíamos, la conocían ellos. Y fue muy loco porque ellos vinieron a Monterrey a tomar el taller de llamas gemelas que hacemos con jefita, jefito, todo eso lo hicimos y fue casi de los últimos talleres presenciales antes de la pandemia, fue como el penúltimo antes de la pandemia. Y luego ya ellos fueron, hicieron el taller y todo eso. Y después, cuando ellos iban a casar, contactan a Ornay y le dicen como que les había llegado como que Ornay les tenía que dar como un regalo para entregarles ese regalo a la sacerdotisa que los iba a casar en el En Monte Shasta, Shasta. que era Shanti, pero en ese momento no sabíamos que Shanti era Shanti. Ujú. Y entonces ya pues Ornay les hace ahí su paquete de regalo, incluso vamos a su boda, y a su casa y todo el asunto. Y luego ya días después ellos se fueron al Monte Shasta para que Shanti los casara. Y ya pues, se casaron y todo bonito. Y entonces pues Shanti recibió el regalo que le enviamos. O sea, tampoco ella nos conocía. Solo que pues son esas cosas que llegan, que se canalizan así. Y entonces ella recibe el regalo que les enviamos y de vuelta nos envía otro regalo, que es la Cruz de Camargo. Es así, la Cruz de Saint Marie de la Mer, es para nosotros, ya después del viaje que hicimos a Francia, entendimos que la Cruz de Camargo es en realidad un código de luz que representa a Sara, la hija de Jesús y María Magdalena, y su conexión con los flamingos, y así es, porque es la cruz tiene así como unas patas de flamingo, y luego es así un ancla con un corazón. Y eso nos envió de regreso Shanti, o sea, como que conectamos con Shanti a través de esos regalitos. Y luego, ya en el 2021 también fue que Metatron le dice a Shanti, porque me parece que los chicos le pusieron la música de los arturianos a Shanti y a Shanti le gustó. Y entonces en el 2021 Shanti canaliza todo lo que Shanti canaliza le viene de Metatron. O sea, como que directo canaliza de Metatron
y estamos conectados a través de esa... Metatron es quien nos une, quien nos da las tareas conjuntas, es Metatron. Y entonces ya el Shanti escuchó la música de los arturianos y canalizó unos códigos de luz, que son como un lenguaje de fuego. Canalizó esos códigos de Metatron y Metatron le dijo que me dijera a mí que canalizara la música de esos códigos. Y todavía no conocíamos a Shanti, o sea, como bien curioso con Shanti porque era así como la conexión a través de regalos, la conexión como a través del puente de Mario y Adrián. Y entonces ya le dice Metatron eso a Shanti, ya canaliza los códigos y pues les da el mensaje a Mario y a Adrián que me digan a mí. O sea, era así, era como no había una conexión directa con No. Shanti, era todo como mensajitos y los mensajeros eran ellos, Mario y Adrián. Y entonces ya nos encontramos con ellos en septiembre del 2021 y ahí ya ellos me dicen que, es que Shanti, que era la sacerdotisa que los había casado y todo eso, había canalizado unos códigos de Metatron y que ellos iban a ir a un viaje a Egipto con Shanti en marzo del 2022. Nos invitaron, pero no quisimos irnos. Entonces, no, dijimos, no, 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 pero si quieren trabajamos a distancia, porque sí, Shanti como que a través de esos regalitos y a través de Metatron conectó con nosotros. Fue como, pues sí, muy mágico porque no la conocíamos, ni ella nos conocía. En ese tiempo ella casi tampoco hablaba nada de español, ahora ya más o menos está hablando, pero no había, o sea, no había como manera de que nos conociéramos. Pero nos conocimos a través de Mario y Adrián y pues a través de Metatron fue que empezó a llegar como que toda esa serie de instrucciones, indicaciones. Y ya eso, en ese encuentro, pues nos dicen ellos que iban a ir en marzo del 2022 a Egipto y que Shanti había canalizado eso de Metatron, esos códigos de luz y que también ella estaba haciendo un trabajo mucho más complejo que ella hace con Metatron y nos envió el PDF de su trabajo, porque Shanti ha ido al igual que Lily, o sea, como que con Lily y con Shanti vamos en paralelo, haciendo como un camino, cada quien su camino, pero su camino siempre veo que es como una trenza, o sea, que es como que el camino, la línea de uno, la línea de otro, la línea de otro, de alguna manera se entrelazan. Aunque no nos conocíamos, Shanti había ido haciendo también una serie de activaciones en Ecuador, en Perú, así en varios sitios con Metatron igual que Lili, igual que nosotros. Y entonces pues ya los chicos nos entregan el PDF, bueno, nos lo pasan porque era digital, del trabajo de Shanti, de lo que se iba a hacer en Egipto, y ya lo empezamos a ver. Yo empiezo a resonar porque es muy complejo, o sea, Shanti hace geometría y hace cosas complejas, no, no es así como que es muy metatrónico su trabajo, pero lo veía y lo entendía. O sea, era como que, wow, o sea, como que yo decía, sí, 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 yo entiendo esto, yo sé esto, yo conozco esto. Y entonces ya ahí fue que ya dijimos, bueno, sí, sí, vamos a hacer, le voy a hacer las canciones de los códigos. Y ya me dan entonces los códigos. Y eso fue en septiembre del 2021. Y no, pues al instante no bajó la información, sino que ya fue ya una semana antes de que se fueran a Egipto, llegó la información de la música. Fue muy loco porque, pues sí nos invitaron a ir, pero no, 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 como que nos sentimos que no teníamos que ir físicamente. Pero Mamá Ballena, que también Mamá Ballena está como que detrás de toda esta labor. Mamá Ballena nos dice que pues no íbamos a ir físicamente al viaje, pero podíamos enviar unos cristales en nuestra representación. Y entonces ya les dimos los cristales a los chicos y se los llevaron. Y sí fuimos a Egipto, pero en forma de cristal. O sea, en forma de cristal sí hemos estado dentro de la Gran Pirámide, Sí. pero no, no físicamente, porque todavía no es el momento. No era el momento en ese momento y pues no sabemos cuándo será el momento. Y lo entendemos Pero mucho porque yo mismo, Ayala tiene muchos años
ya decidida a hacer este peregrinaje y he sido yo. Yo fui a Egipto hace 10 años y fue una experiencia muy potente, muy súper conectada. Más yo estando en Egipto me di cuenta que tenía muchas memorias en Egipto y pues me costaba volver, a pesar de que no me ocurrió nada negativo, sino que siento como mucha responsabilidad. Y finalmente ya me he sentido listo para volver y con más conciencia y con una intención más clara. Y recuerdo que yo seguí el trabajo de apoyo tuyo, Kai y Ornai, al trabajo de Shanti en el 2022 y allá también estábamos muy pendientes. Y me De hecho, llamó, yo fui en ese año, en el 22. Ujú. Ayala fue un poco meses después Sí. de que hicieron ese trabajo. No. Ayala fue muy cerquita Sí, de... en el 666. Sí, es que en esa Wow, fecha, sí, sí, sí. que eso es lo que te dicen, ¿verdad? Es que en esa fecha fue como que Egipto, o sea, lanzó un gran llamado y mucha gente fue en ese año. Sí, pues fue cuando Matías hizo un evento Ajá. enorme Sí, y en exactamente. paralelo así otros grupitos más Conectaron. pequeños también fueron. O sea, Y De fue ahí muy te dijeron que poderoso. porque se abrió algo, ¿verdad? Sí, sí, lo que ya nos llegó con el trabajo bueno, las canciones que venían con los códigos. Fue muy loco porque eso se empezó a preparar desde septiembre del 2021, que fue cuando ya los chicos me dieron los códigos que canalizó Shanti, y luego ya en marzo se iban a Egipto. Y pues pasó todo ese tiempo de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo se iban. Y ya casi como una semana, creo que fue una semana antes o 2 semanas antes, no me acuerdo bien, de que ya iniciaran ahí el viaje a Egipto, que ya se presenta Metatron, me trae a los arturianos y me dice, vamos a canalizar. Y incluso fue bien loco porque acabábamos de hacer un taller, me acuerdo que era el taller de Navegando la Era de Acuario, y terminamos el día y tú te fuiste a comer con Gaby, con una Ujú. amiga. Y yo me quedé y dije, pues bueno, voy a descansar. Y ya me fui a acostar. Y nada más me vieron acostado un rato los arturianos, llegan y me dicen, Calle, ¿estás ocupado? No, no estás ocupado. ¿Quieres canalizar ahora las canciones? Y yo, bueno, está bien, vamos. Y ya nos pusimos a canalizar y las canciones, los códigos eran las tres canciones, la de Anubis, la de Hathor y la de Tot. Y fue bien loco porque los arturianos las descargaron así de una. O sea, fue en el rato en el que Ornay se fue a comer, 3 horas. hicieron las tres canciones. Ya estaba yo súper quemado al final, pero sí, en un momento fue como, sí, rápido, ahora las hacemos, es esto. Y ya se abrió la conexión con Anubis, con Tot y con Hathor, que tampoco, así como que de una forma tan directa, nunca había conectado con Hathor, en realidad. Con Anubis y con Tot sí, porque Tot, pues es parte del Consejo de los 13 Ancianos, ya era muy conocido. Y Anubis también, porque Anubis, la conexión con Anubis ya la experimentábamos a través de Aurasoma, que en Aurasoma hay una botella de Anubis y a través de Aurasoma conectábamos como con todo el conocimiento del Anubis y con su energía, además de que tenemos un mini Anubis de perro, con el que convivimos todos los días, pero con Hathor no. O sea, con Hathor fue como súper bello y mágico porque la canción de Hathor, Mamá Ballena, porque es Mamá Ballena es la que nos lleva a la conexión con Egipto. Mamá Ballena trae a Hathor y empiezan a hacer su canción, que es toda así como una burbuja de luz amorosa rosa, como una canción de cuna, porque el trabajo de Hathor, o sea, el trabajo que iban a hacer en Egipto, en el templo de Hathor, es ese de sembrar como las nuevas semillas, la semilla de la nueva humanidad, que la vemos como eso de la nueva humanidad, o sea, como que la nueva semilla de la nueva humanidad nos dicen que es esa nueva versión de nosotros mismos, de la que hablábamos antes, como esa, em, es como una actualización, una cosa así. Decimos que es un walking porque es como la entrada de otro yo como más alineado a la nueva frecuencia, porque
lo que ha ocurrido a nivel planetario es que se hizo como un ajuste, como si hubiéramos cambiado como si Gaia fuera por un tren y hubiera cambiado de vías. Eso pasó en el 2020, o sea, fue como que cambiamos de carril, se podría decir, a otra línea de tiempo, y esa línea de tiempo está conectada con Andrómeda. Es todo el trabajo en realidad viene de Andrómeda, que es la otra galaxia gemela con la que nuestra galaxia se está uniendo. Y esto es muy poderoso porque si bien la banda de fotones nos está produciendo un proceso evolutivo acelerado, la banda de fotones está alineada con Andrómeda. Entonces de Andrómeda estamos descargando a estos otros yo. Es como otra versión de nosotros mismos que viene a ser la sanación de toda esa línea de tiempo ancestral, de memorias, de todo eso que cargamos, que se ha tenido que hacer así porque es que quedó muy quebrada es como con todo el proceso de la caída que sucedió en la Atlántida. Es como si el alma de los que vivimos esa experiencia de la caída había quedado tan fracturada que ya no podía repararse como en su totalidad. Entonces, la forma en la que se genera esta reparación es haciendo esta alineación con la frecuencia de nuestros otros yo que están en Andrómeda, que es la copia, porque en realidad son las dos galaxias, es un sistema binario. Entonces todos nosotros como formamos parte de una galaxia, también formamos parte de la otra, porque es así como si fuera por eso nos ponen los ojos de Agartha, que son es ponerse las dos galaxias en los ojos, pero es también como que integrarlas como parte de nuestro ser, porque son Andrómeda y nuestra galaxia es como femenino y masculino. En una versión en donde no hay separación, donde no, es como si en Andrómeda estuvieran el aspecto que no vivió la caída, que no ha experimentado la caída. Entonces es como traer a nosotros mismos en un estado más puro y más liviano y más sano y más alineado y más todo. Eso es lo que hicimos en colectivo. O sea, aunque no seamos conscientes de ello, Gallita siempre nos dice que si no vivimos, o sea, no morimos en la pandemia, entonces ya lo hicimos, ya hiciste la alineación con la nueva línea de tiempo. Todos los que nos quedamos, por así decirlo, durante este proceso, ya hicimos la integración de esa nueva línea de tiempo. Ahora lo único que queda hacer es como alinear nuestra vida a esa nueva línea de tiempo. Y eso, por eso Andrómeda representa el mejor potencial de la humanidad. Exacto. Sí. Y, y esta semilla de la nueva humanidad, recordamos mucho que Mamá Ballena ancló ese código de luz en el templo de Hathor, precisamente Ujú, en Egipto. Y nos ha pasado algo súper loco organizando este peregrinaje ahora, y muy sincrónico. Nosotros queríamos originalmente alinearnos al 999, a estar en el 9 de septiembre en Egipto, pero fue logísticamente imposible y ujú, abandonamos la idea porque no salía. Entonces, la nueva fecha, organizamos fecha y nos dejamos fluir y pusimos el orden de los lugares donde íbamos a ir según la intuición nos llevaba. Y después que estaba el programa hecho, que ya habíamos empezado a compartirlo, nos dimos cuenta que efectivamente en septiembre hay 3 días 999, porque está el 9 de septiembre, está el 18, ujú. está el 27 de septiembre. Los tres son días 999. Y el 27 de septiembre, que sí vamos a estar en Egipto, ese último 999, vamos a estar en el templo de Hathor. Anda. Y sabemos y lo hemos trabajado mucho en el taller maravilloso que trajeron aquí a República Dominicana de Cristal Arcoíris, Sí. que el 999 es un gran sistema de códigos cetáceos. Entonces, sabemos que hay una orquestación supercósmica con Mamá Ballena que nos llevó a planificar estar en ese día 999 en el templo donde ella misma había anclado ese código de la semilla de la nueva humanidad, Ujú. sin que nosotros conscientemente supiéramos que estábamos haciendo eso. Guau, Ujú. qué loco, qué bello. Esas son las sincronicidades que son Sí, sin planearlo. sorprendentes sin planearlas.
Sí. Yo siento que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo de que de alguna manera nos alineamos Mm, a ese potencial que ya existe y que está anclado en Egipto. Ujú. sí, sí, súper poderoso porque la otra cosa que nos explican que sucedió, y a mí esa parte de la activación del trabajo que se hizo, a mí me tardó un tiempito como en que sí me la creyera, porque lo que nos explicaron fue, ves que decías como en marzo del 2022 fue mucha gente a Egipto, o sea, fue pues, el evento masivo que hizo Matías, pero otros grupitos Ujú. también, o sea, otros grupitos fueron yendo como escalonaditos durante todo mayo a Egipto, fueron yendo pero mucha gente, o sea, fue como que mucha gente sintió que era necesario ir. Y ahí Mamá Ballena y Metatron nos explican que en lo que ocurrió en Egipto durante el trabajo de cada quien, o sea, no específicamente el trabajo de nadie, o sea, no es que haya sido el trabajo de Chanti, ni el trabajo de Matías, ni el trabajo de nadie, sino el trabajo de todos. O sea, fue toda la gente que estuvo yendo, más toda la gente que estuvo a distancia conectando con los que estuvieron yendo, porque era, pues es que eso era como, o sea, fue gente que fue físicamente a Egipto durante marzo del 2022, pero también a distancia mucha gente estuvo apoyando esos trabajos, o sea, hubo gente que físicamente no pudo ir, pero que conectó con cualquiera, como nosotros que conectamos a distancia con Shanti y así. O sea, que fue mucha gente, mucha gente la que hizo conexión con Egipto en marzo del 2022, pero que la razón por la cual se hizo como ese trabajo específicamente en Egipto fue porque Egipto es como, pues, es como si fuera como la tapa de una enorme bóveda que va hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, donde ahí en Egipto estuvo resguardada como la impronta de Lucifer, como es como nos lo muestran como si fuera pues sí, el alma de Lucifer estuvo resguardada ahí, porque es como el trabajo que Gaia ha hecho con muchos seres, porque la conexión con Egipto está siempre vinculada al Ira, a la historia del Ira, y a la caída más ancestral, porque la caída de la Atlántida es como una repetición fractal de la caída más ancestral, que es la de los seres del Ira, que es la caída de todos esos seres de quinta dimensión que hicieron esa integración de su yo del lado oscuro y que fue así como la gran historia donde planetas se fracturaron, o sea, muy, muy tremendo. Y Gaia hace esta labor a nivel cósmico de ser como la madre que invitó a todos estos seres caídos a que vinieran aquí y en su vientre se sanaran. O sea, Gaia es como un lugar de redención para todos esos seres. Y así es como Gaia entonces recibe en su vientre esa energía de los caídos, pero principalmente al iniciador de todo el movimiento que fue Lucifer. Y se resguarda ahí, en Egipto. Entonces, bueno, se resguardaba ahí, en Egipto. Entonces, en el trabajo que se hizo a nivel colectivo en el 2022, Gaia, Metatron y todos los guías nos lo insisten. Yo me tardé mucho en realmente como que decir, pero ¿a poco sí, eso ya pasó? Pero dicen que sí, o sea que se abrió ese espacio y que esa energía que es como la esencia de Lucifer y de sus compañeros, Lucifer, Adán, Eva, Lilith y los cuatro, Lucifer, Adán, Eva y Lilith, se enviaron de vuelta a su origen que es Lira. Ya es como que esa energía de esas conciencias ya no está en la Tierra, ya se fue. Entonces, a nivel cósmico es como si un contrato ancestral ya hubiera terminado. Ya es como, porque lo que estos personajes trajeron es la impronta de origen del ego humano.
O sea, es como si en el ego humano existieran esos Esos 4 personajes y uno tiende a repetir sus historias y sus patrones y todo eso. Pero eso se fue, ya se fue. O sea, ya esa energía se retiró, ya se fue, se envió de regreso a su lugar de origen. Y entonces ahora por eso era necesario sembrar la nueva semilla. La nueva semilla es como esta nueva impronta del nuevo yo para el ser humano, que es el Star Child, como dice también Mamá Ballena, como para ella el Star Child es el humano como eh, el humano encendido en todo su potencial, en todo su potencial, así como el sentirte realmente libre, o sea, estar libres de esas cargas, de esas memorias, de ese dolor y vivir en el presente, creando tu realidad desde esa magia, o sea, como esas sincronicidades, todo eso. Si lo elevamos a más potenciales, el mejor potencial del humano, pues es la regeneración que nos permita vivir cientos de años como con un mismo aspecto y ya cosas como más locas como, pues así como volar, cosas así. Esos son como los máximos niveles del potencial humano. Pero ahora, si por lo menos en esta línea de tiempo logramos estar libres de culpas, libres de miedos, y ya con eso ya estamos, o sea, ya no pidas más, Ya no estamos quieras volar por caminando los por... aires. Ya no quieres volar por los aires. Pero, o sea, podemos llegar a hacer eso si queremos, pero tenemos primero que despejar todo eso. Y qué poderoso lo que nos cuenta. Yo siento que en un futuro miraremos como humanidad a este momento de marzo del 2022 como lo que debió ser las primeras planas, ¿no? Nos liberamos y, Ujú. y quizás, como muchos se habrán dado cuenta que se ha hecho muy viral, unos científicos que dicen que han encontrado unas megaestructuras Ujú. debajo de las pirámides de la meseta de Giza, eh, y, y sea lo que sea, sabemos que hay cosas debajo de la meseta muy poderosas. Sí. Eh, Quizás esto está pasando ahora, siento, porque ya empezamos a ser capaces de mirar lo que hay. Ya Exacto. podemos sostener y empezar a sostener como colectivo que nuestra verdadera historia. Y no sé, Kaisi y Ornai, si han sentido, han podido conectar un poco con qué se encuentra ahí, aunque sabemos que lo más poderoso que se encuentra ahí es etérico. Eh, Ujú. pero igual si nos comparten un poquito de qué energía se resguarda ahora en Egipto. Es que lo que Mamá Ballena dice es que ahora es como si los templos fueran a comenzar a mostrar como que todos sus códigos de luz, como algo parecido a lo que sucedió en la meditación del plano maestro cuando entramos y el templo de Osiris liberó un montón de códigos y luego de ahí surgió esa transformación. O sea que es como si los templos ahora ya estuvieran en su mejor momento, se podría decir, y que si uno va a esos lugares, cada uno de los lugares pues te va a dar algo, te va a dar algo, pero quién sabe qué nos va a dar, porque pues es que en realidad es que son los talentos propios los que se deben de despertar, o sea, como, sí, como lo que cada quien sabe hacer, eso se debe de como de potenciar, y eso es como lo que nos dicen. Porque, y eso es pero es muy curioso porque eso con el templo de Osiris lo vivimos antes del 2022 fue el 2020 pero aún así fue muy poderoso. Pero sí, eso nos dicen como, es como si ya cada uno de los lugares fuera a mostrar como su verdadera frecuencia, porque son lugares muy vivos. Bueno, nunca hemos ido físicamente a Egipto, pero por ejemplo, ¿ves como en Francia está la Madeleine, que es la iglesia de María Magdalena? Y enfrente, así en línea, está el obelisco. El obelisco que está en París es el otro obelisco del templo de Tot. ¿Ves que el templo de Tot está chimuelo? Le falta un obelisco. Ese obelisco está ahí en París. Y esta vez que fuimos y conectamos sí, me conecté con el obelisco.
y están súper vivos, o sea, son como, me pasó lo mismo también esta vez que fuimos a Madrid, fui al templo de Devot que está ahí, que es también, no sé, como que se hace bien loco que se lo trajeron de Egipto y lo rearmaron ahí como si fuera de Lego. ¿Cómo te Piedra. explicas eso? Pero igual, o sea, fue muy sorprendente porque fui y está vivo, o sea, era como una cosa muy loca. Lo que pasaba ahí en el templo fue como que te hacen una iniciación. El templo de Devot es como una balanza y te pones en una habitación, es también bien pequeño, tiene solo una habitación, otra habitación y el centro. Es una balanza y luego son una línea con unas puertas. Entonces ahí te puedes meter y te hacen una iniciación. Y esta vez fui y me la hicieron, me metí ahí y justo me quedé solo, o sea, fue muy loco porque no había nadie alrededor. Me dieron tiempo para estar en cada lugar a solas y cuando ya terminé mi iniciación ya llenó toda la gente. Fue bien loco, pero sí es ahí como una balanza. Era como una balanza, ahí me decían, aquí vienes a equilibrar luz, oscuridad, femenino, masculino, ya que logras el equilibrio te sales y cruzas las puertas y ya estás. Y ya lo hice ahí y se sentía la fuerza, porque son como, son lugares vivos. Luego vas a otros lugares, son bibliotecas, o sea, yo creo que es muy impresionante. O sea, nunca he ido, pero solo de ver las fotos ya puedes sentir que es súper potente todo lo que hay ahí. Ujú. Y ahora ya está como ya en otra octava. Entonces, sí, pues puede ser o sea, pues cada persona vive su experiencia propia, pero yo creo que ahora vas y ya lo vas a sentir todo más, como más liviano para cada quien, a menos de que sí tengas que Sí, ir a recuperar algo y sanar algo así fuerte y si se te tenga que abrir algún proceso o algo así, pero no sé, yo lo que percibo, o sea, lo que me muestran, porque pues nunca he ido, pero lo que puedo percibir así en esta conexión a distancia que tenemos y con Mamá Ballena y todo eso, es que todos los templos están ahora ya activos. Y pues sí, es que son todo lo que tienen todos estos lugares, o sea, hasta Egipto, también las pirámides acá en México y todo eso, es que son construcciones que están vivas, que tienen como una vibración. Sí, Ujú. sí. Y hablando de estas conexiones también desde América, quienes hemos estado acompañando y viviendo el proceso de los discos solares, que es un proceso muy hermoso que ustedes han trabajado durante tanto tiempo y que ahora está en esta fase de conexión con las flores de Helios y Vesta en los lugares de Europa. Nos llama mucho la atención el disco solar de Aromané, que Ujú, es eh, que hemos visto que es el único disco solar que se conecta con otra parte del mundo distinta de Europa y distinta de otro lugar de América. Y es ujú. tiene como una realidad casi paralela, ¿no? Sí, Entonces, si nos puedes hablar un poquito de ese disco solar que une América con Egipto de una manera sí. así como tan particular. Sí, está bien loco porque está alineado con el templo de Luxor de Serapis Bay. O sea, el Serapis Bay es como el guardián, pero Serapis Bay es Tot. Es Tot solo que disfrazado, se podría decir. Porque Tot en su versión Tot es muy serio. Es muy serio y como que asusta un poco. Entonces, cuando quiere acercarse un poco más a los humanos que no lo conocen en su verdadera faceta de Tot, se pone blanquito y de colores y ya se ve más accesible. Pero es el mismo, o sea, Serapis es Tot, es la misma energía, el mismo ser. Y es muy curioso porque está alineado con Egipto, o sea, con el templo de Tot, todo es el guardián, pero es la ciudad de los niños, o sea, es un disco solar que acompaña a los nuevos niños y que incluso nos dicen que esa ciudad de luz, la ciudad de luz que resguarda Serapis Tot, esa es como una ciudad arcoíris donde los nuevos niños van cuando duermen, o sea, es como una escuelita.
Sí, es para eso. Y ya en su frecuencia de sanación nos trabaja el, como los traumas de, pues sí, del, la niña, el niño interior, para hacer, para, o sea, es porque nos hace ese trabajo de como de sanación de esos traumas para que puedas entrar a tu otro, porque una cosa es el niño o la niña interior y otra cosa es lo que dicen el Star Child o como niña, niño divino, que es como ya tu versión más Más potente, ¿no? potente, sí. Sí, eso. Y ahora en ustedes también en este viaje a, bueno, a la tierra o a la donde se abre Agartha, aquí en Ay, y bueno, esa relación también entre esa llave de Agartha y la llave de Egipto. Ujú. Es que aquí ya empiezan como las similitudes, porque es como ver, o como tú decías ahora, saber que en Egipto parte de la frecuencia que se trabaja pues tiene mucho que ver con la luz y la oscuridad. Pero ahí está el proceso también de la balanza, o sea, de la neutralidad. O sea, es como que por eso a lo mejor es muy fuerte porque la dualidad puede llegar a ser muy notable y muy, o sea, muy visible ahí, pero también te puede hacer como ese proceso de iniciación, o sea, de que tú te conviertes como en esa balanza y que puedas balancear eso. Y esto es algo que también, por ejemplo, a nosotros, no o sea, ya desde hace un rato también nos han dicho que para nosotros, por ejemplo, este tipo de viajes se va a ir, se va a estar centrando mucho más en las conexiones de Agartha. O sea, es como en lugares que tengan conexión con Agartha. O sea, y ahí también es como que viene esta similitud con Egipto, con el trabajo de la neutralidad, porque Agartha para nosotros también trae mucho, porque Agartha, si lo ves de alguna manera, es como, así como si lo pudiéramos describir, es como una energía de este niño de las estrellas, pero a la vez ya con un proceso de maduración, o sea, es como un niño maduro. Es como Agartha para nosotros es como esta mezcla de sí, de esa inocencia, pero a la vez con ya con una madurez de todo lo que ya, de lo que ya vivió y de lo que ya avanzó. Es como Agartha nos da todo, pues sí, o sea, ya es un niño que ves que un niño a veces es como que no actúa como con conciencia, sino que un niño que ya actúa, que ya sabe que lo que va a hacer va a generar algo, o sea, ya es más, pues más consciente. un niño señor. Como un niño señor. Así que, por ejemplo, a nosotros nos están llevando a conectar muchos estos lugares porque ahí vamos a conectar con esta inocencia, pero a la vez también recuperando una potencia. Sí. Porque, por ejemplo, en este viaje que vamos a hacer ahora en Islandia, va a ser, aunque es la llave de Agartha parte 2, se podría decir que, por ejemplo, en la llave de Agartha parte uno, que fue todo el viaje de Francia a Inglaterra, mucho del trabajo que hicimos fue todavía ir un poco a recuperar líneas del tiempo donde había, o sea, ahí también trabajamos mucho a Jesús, María Magdalena, A todas estas, Joan, a Joan, la persecución, todo este trabajo de los la cátaros. persecución, los cátaros, el miedo al poder, ya, o sea, ya era como que lo último que estábamos haciendo y luego ya nos brincamos a Inglaterra para empezar a conectar, o sea, es como que a nosotros en este momento nos tienen entre una mezcla de limpieza, pero a la vez también de activación. Y por ejemplo, siento que lo que vamos a hacer mucho ahora en Islandia, ahí en Islandia van a venir los dragones y Sí. los dragones nos van a, no, o sea, es toda esta danza, estamos con nosotros en esta danza entre la luz y la oscuridad, la luz y la oscuridad, pero es gracias a esta danza y a este balance que se está generando y que mucho de nuestro trabajo ahora va como muy inclinado hacia la neutralidad porque nos dicen eso, que en la neutralidad es donde se ancla este nuevo ser que, que nosotros decimos de Agartha,
y que ponemos como punto de encuentro a Agartha, porque Agartha es como una puerta que nos conecta directamente a Andrómeda, donde está esta otra copia. Así que se podría decir que en estos momentos nos van a tener haciendo eso de ir conectando a lugares, porque por ejemplo también nos están diciendo que para el viaje del 2026 empecemos a investigar de Svalbard, que es Así. cerca del Polo Norte. O sea, nos están mandando todas estas partes donde ellos nos dicen que hay puntos de conexión con Agartha. O sea, que es como momento de hacer este proceso de alineación porque conectar con Agartha nos va a ayudar mucho porque, bien, como les estábamos diciendo, o sea, todo este trabajo de lo que se hizo en Egipto es como que sí, Lucy, toda esa energía ya se fue, o sea, ya se sanó, ya se recuperó. Pero como eso está también dentro de nosotros, esas cosas como que todavía a veces quedan rebotando dentro de nosotros. Y aunque es como esa sensación que dices, es que quiero estar bien, sé qué es lo que tengo que hacer, pero es como que no puedo dar como el paso, es como que todavía nos cuesta salir de pues ese hábito, porque al final se volvió un hábito de tanto tiempo que estuvimos en esta repetición y repetición. Y aunque ya es como nos dicen, ya Lucy ya se fue, ya estamos libres, pero es como, yo me acuerdo mucho de una carta de Osho que era una paloma que estaba encerrada en una jaula y que ya la jaula la tenía abierta, pero que ahí seguía en su prisión. Aunque la puerta está abierta, como que dices, pero es que esto ha sido todo para mí durante mucho tiempo, o sea, ahora hasta me da miedo salir o Sí, ser libre. Es como que eso, Agartha nos ayuda a esa sensación, eso a ya no tenerle miedo, o sea, no tenerle miedo a esa libertad que nos está esperando, a esa como activación que nos está esperando y que empecemos como a convivir con este ser que es como decía Kai, que no vivió la caída y que no quiere decir que al conectar con Agartha ya es como que no se nos va a olvidar. Es como si no ese es el proceso de la maduración, o sea, el saber que sí pasaron estas cosas que siempre van a ser parte de ti, pero que ahora ya obtuviste, o sea, la sabiduría de esto vivido y eso te hizo como que naciera este nuevo tú, por así decirlo. Y para quienes quizás no conocen tanto de Agartha, eh, ¿en qué consiste la realidad de Agartha? Es que son muchas, como son varias realidades Mm. que están como entreconectadas entre ellas, porque ahí están los elfos, los duendes, los gnomos, las hadas, los trolls. Hay otro tipo de seres como una guía nueva que tenemos que se llama Ellen. Ellen parece mujer, pero tiene cuernos de reno. Y ese es otro tipo de agartianos. Están los agartianos que son como humanos. Son otro, pues son súper parecidos a los humanos, pero la diferencia que tienen es que la piel es como verdosita. Sus pieles no son como las de los humanos. En todo lo demás sí son parecidos a los humanos, pero sus pieles son como verdecitas. Igual sí tienen las orejitas un poco así como picudas. Luego están los blancos, ¿te acuerdas los que son todos Ujú, blancos que tú blancos, los has blancos. visto? Están los dragones y están también los dinosaurios, porque también Agartha se van todas las especies que se extinguen en la superficie, están ahí. Pero es muy curioso porque, pues, es como, son muchos mundos, muchos reinos, porque pues están, por ejemplo, las realidades en donde están los duendecitos. Los duendecitos o los gnomos son pequeños, son seres muy pequeños. Entonces ellos viven. E incluso está la versión de Agartha que es como que está aquí en la superficie, porque hay seres agartianos que viven en los bosques, adentro de los árboles, entre las piedras, en cuevas.
pero que están aquí en la superficie. O sea, hay muchos que están en la superficie ocultos y están los que están en las montañas. Que eso, Islandia tiene eso muy bella, la cultura de Islandia, porque en su cultura así humana, general, normal, todos los humanos islandeses saben que existen, los llaman la gente, la gente oculta. Y ellos siempre han sabido que existen, que, o sea, que hay civilizaciones que viven adentro de las montañas y que viven y creen en la existencia de de todos, de los elfos, los gnomos y todos, y hasta los respetan, respetan como que son, hay lugares que para ellos son lugares de elfos y eso, y si van a construir una carretera van a rodear, y ahí en Islandia no, solo cazan ballenas, que eso sí tienen, que su, pues no, es parte de su cultura también, no lo han querido cambiar, pero lo otro sí lo tienen, o sea, como que respetan o las carreteras en Islandia son así muy serpenteadas por lo mismo, porque si se sabe que en este bosque hay una comunidad de elfos, no van a romper el bosque para construir el camino humano, sino lo rodean. O sea que sí hay agartianos que están aquí en la superficie, pero ocultos, ocultos entre esas otras realidades, en las montañas, en los árboles, los más pequeños viven en los árboles o así entre cuevitas en las piedras y esa es su realidad. Luego ya también está la versión ya más interna, porque ya es también como nos la muestran, es como el mapa el único mapa que se conoce, que fue dibujado hace muchos años, que es así el que se ve que es el núcleo de la Tierra, que es como un sol, y pues luego así ese es como el mapa, digamos, es el mapa oficial, el mapa que todos los guías usan. Mamá Ballena lo usa. Ujú. Sí, porque dicen eso también, que están esas dos entradas, la entrada del Polo Norte y la salida del Polo Sur. La abuelita es la que las conoce y nos las muestra. Y eso dice la abuelita que en el Polo Norte es entrada. Entonces es como una cascada electromagnética que te va a llevar hacia adentro. O sea que ha habido aviones que sí se metieron y por ahí ya no pueden volver a salir porque es como una cascada así electromagnética. Y en el Polo Sur hay otra, pero esa es de salida. Entonces esa de salida pues también es como una barrera que no permite llegar al Polo Polo porque es como es otra cascada pero de salida. O sea, por el sur no puede, por el sur solo se puede salir y por el norte se puede entrar. Y ahí cuando entras es en el mundo interno, los agartianos tienen naves, tienen tecnologías así bien o más avanzadas, porque son como una humana, es como si fueran otra versión de los humanos, se podría decir. Y existen en esa como realidad más de utopía para el humano, o sea, como Ujú. con sus naves que son solares y cosas así. Sí, sí tienen eso, sí tienen tecnologías, por eso luego se ven que salen, entran y salen naves. Y ahí también a veces se revuelve con los arturianos, porque los arturianos también se pueden llegar a ver, porque ellos también entran y salen por los volcanes, porque es que nos lo explican, que es muy curioso, porque es como que la corteza. Y luego debajo de la corteza hay un río de lava, no, un río de lava, un océano de lava, o sea que es así como que son varias capas. Está el océano de lava y luego ya está la parte más interna de la Tierra, donde ya en la parte más interna, o sea, como más cerca del sol interior, es donde ya están los dinosaurios. O sea, como que no se cruzan, no es que los dinosaurios no conviven con los duendes y con los elfos, sino que están como en capas. Y ya más adentro es donde están los dinosaurios, donde están los dragones también. Y ahí lo que dicen los chicos, por ejemplo, Arián, que es nuestro guía elfo, ellos dicen que nadie va para allá. O sea, como que los agartianos a donde están los dinosaurios, pues no, nadie va. Es, bueno, sí ha habido seguro agartianos más audaces y aventureros, pero no van hacia esa zona. O sea, como que todos están cada uno en su espacio. Coexisten, pero cada uno en su espacio. Luego también nos muestran que hay animales bien raros, ¿verdad?
animales bien raros, plantas bien raras, como bioluminiscentes, muy parecido como en Avatar, como en la película de Avatar, así que eran como animales bien raros y plantas bioluminiscentes. Eso también hay en Agartha, porque en Agartha pues no les llega la luz directa del sol como nos llega aquí, sino que el calor que experimentan es el que viene de adentro del núcleo, pero no les llega la luz, por eso sus pieles son como verdositas y blancos, Ujú. porque no les da el sol. Pero también nos muestran que ellos, por ejemplo, Arián, que es el guía elfo, los agartianos tienen una cuestión que les atrae mucho el mundo humano, a los duendes también, por eso luego hay duendes viviendo en casas de personas, desaparecen las cosas, ¿sí? Porque les encantan. A los duendes las cosas humanas les encanta, así como la basura humana, pero esa basura así como em, no sé, como llaves y tuercas y tornillos y o joyería vieja o trozos de ropa así vieja que se encuentran, todo eso se lo llevan a sus, si ven así un objetito así brilloso que les gusta, se lo llevan. Ellos coleccionan basura, también los trolls también, pero o sea, la basura así como televisiones y cosas así que el humano desecha que van a tardar muchos siglos en degradarse, ellos se las están llevando a sus mundos, a sus casas. Sí, es como que les gusta mucho el mundo humano. A Arián también le gusta mucho el mundo humano, le gusta la música humana, le gusta escuchar a Taylor Swift. Eso me sorprendió de él el otro día porque llegó y me dijo, ¿te quieres que te enseñe una melodía de Taylor Swift? Y yo, ¿qué? ¿Conoces a Taylor Swift, Arián? ¿Cómo puede ser? Y es lo que ellos dicen como, o sea, como, no sé, como el papá de Ron, ¿te acuerdas en Harry Potter que les gustaba mucho como la cosa humana, o sea, como la cultura humana, todo eso? A ellos les gusta mucho. Y luego también esto que decían, pero yo no me acuerdo bien, te lo voy a recordar para que tú lo cuentes, pero que ellos decían de que estamos haciendo como un proceso como como ellos dicen, como voltear el calcetín. Ah, sí, O sea que ellos están como si estuviéramos haciendo un cruce, o sea, como si nosotros estuviéramos yendo para su energía y ellos estuvieran yendo a nuestra energía, como para a ver si así se puede lograr como el balance, porque ellos, por ejemplo, a mí una de las cosas que me mostraron cuando yo los empecé a como a conectar y una de las cosas que me hicieron como ver me dijeron, o sea, por ejemplo, cuando vinieron me decía, ¿por qué los seres humanos su tendencia siempre es a pensar lo negativo? O sea, y dan un ejemplo, o sea, de que, o sea, si piensas cualquier cosa, o sea, voy a ir a la tienda, o sea, o cualquier cosa, si te llaman por teléfono o lo que ya piensas que es algo malo pasó. O sí, sea, que el ser humano su tendencia siempre, en primer lugar, es a pensar a lo negativo. Y ahí me decían eso, o sea, como que ellos, por ejemplo, es al revés. Siempre su tendencia va a ser a pensar en positivo. Pero es como que también ellos están, es como nosotros acá tenemos esto que pesa más, que es lo negativo, para ellos como que le pesa más lo positivo y que a la vez también como que necesitaban hacer como este balance. sí, Algo así, ¿verdad? sí, así, así Ajá. tal cual. Sí, así que es como parte de lo que también ellos, por lo menos a través de nosotros, nos están intercambiando de información. Sí, por eso se abrió la conexión con Agartha, porque antes no estaba Mm, abierta, antes, bueno, sí, ese mapa se conoce desde hace mucho tiempo, pero pues no sé, de pronto empezó a haber esta conexión con Agartha. Nosotros la conexión con Agartha se nos abrió en Islandia, justamente. Ahí conocimos la primera vez que fuimos fue en el 2018 y ahí llegó Arián por primera vez y pues sí, Agartha ahí se ujú. abrió. Sí, Ariana empezó a hablarnos de Agartha y todo eso. Bien, bien loco y bien potente porque lo que sentíamos en Islandia era como si el lugar estuviera, era como si ahí el velo estuviera como más liviano, una cosa así. Porque yo recuerdo mucho la experiencia que tuvimos cuando llegamos a una cascada que se llama
Selhallam Falls, que es como una cascada enorme que tú caminas por detrás y así caminas por detrás se ve así como la cortina de agua y pues esa es la atracción de esa cascada. Y luego ya puedes bajar y vas a otro lugar que está más como resguardadito. Pero fue ahí llegando a la cascada en que llegamos en el bus y nos bajamos y entonces pues sí, pues cuando hacemos estos viajes pues vamos a los lugares para hacer activaciones y conexiones. Entonces siempre es llegar al lugar y pedir permiso a los guardianes del lugar pues para que el lugar se abra. Y fue muy loco, porque llegamos y ya me bajé y en cuanto digo, pido permiso, o sea, no alcancé a decir pido permiso, cuando ya estaba viendo a los agartianos ahí, empecé o sea, nada más con los ojos abiertos, llego yo, pido permiso, iba a decir, pido permiso a los guías, a los guardianes del lugar para que nos abran, o sea, todo el protocolo. Pero además dije, pido per... Y de pronto empecé a ver así. Y ni siquiera tuve que hacer así el esfuerzo de ver con la visión interior, sino con los ojos. Estaba viendo la visión de cómo detrás de la cascada había así como un arco enorme, como una enorme puerta. Y de ahí atrás empezaron a salir un montón de lagartianos que estaban así asomándose y estaban así como viendo todos. Y yo los estaba viendo y ellos estaban diciendo, ¿nos está viendo? Sí, nos está viendo. Pero ¿cómo es que nos está viendo? O sea, como que fue muy loco porque nunca en ningún lugar me había pasado o sea, que se abriera como la otra capa de la realidad al momento en donde todavía ni siquiera pedía permiso. O sea, era como que, wow, o sea, como que ya está ahí súper abierto. Y lo que después explicó Mamá Ballena fue que Agartha está tan accesible y tan abierta en Islandia por lo mismo que decíamos de la cultura que tiene la gente ahí. Como la gente tiene esa cultura de respeto, los lugares están abiertos, porque pues todo el mundo respeta el lugar, o sea, es como una relación que hay entre los humanos y esos otros reinos que es de siempre, pero nunca me había pasado eso con ningún lugar, ni en esos lugares así mágicos como, no sé, Glastonbury o Francia o Perú, lo que fuera. No, nunca me había pasado así que el lugar, o sea, se me abriera así tan rápido como ahí, pero es por eso porque la gente ahí vive como en esa apertura. Y al existir esa apertura y respeto de los humanos hacia los agartianos, pues ellos no tienen tantas barreras puestas como está todo muy accesible, muy abierto. A ti también te Ujú. pasó tu experiencia. Sí, muy Sí. potente. Esta oportunidad de que más personas puedan vivir esa experiencia ahora con este nuevo peregrinaje, con este nuevo encuentro que van a abrir de esta segunda llave de Agartha en Sí. Islandia. Y algo que me llegó mucho de lo que compartieron en la serie de documentales de la llave de Agartha, que recibieron el mensaje y quizás te pudiera ser como el mensaje de cierre de esta conversación, de que la llave somos nosotros. Sí. Y Exacto. quieren compartirlo como les llegó, que siento que resume mucho como el camino que nos toca como humanos en este momento. Sí. La llave es muy curiosa porque sí me encontré una llave física en Barcelona. Eso surgió en el 2023, cuando después de que fuimos a conectar con las ballenas en Argentina, fuimos Ajá. a Madrid y Barcelona. Y estando en Barcelona, bueno, no, antes de llegar a Barcelona, Mamá Ballena fue cuando nos pidió que fuéramos con Maribel y Xavier a Montserrat. Entonces hicimos ahí una serie de conexiones en Montserrat y luego fuimos a la Sagrada Familia. Ujú. Y muy curioso porque en la Sagrada Familia hay una puerta donde está el Maestro Jesús, que es el lado por un lado se representa en la Sagrada Familia como el nacimiento y la infancia de Jesús, y luego del otro lado ya es la fase final. Entonces es en la parte donde se representa la experiencia del jardín de Getsemaní. Y entonces está Jefito así tirado, todo derrotado, todo triste.
y está rodeado de un montón de llaves, y así muchas, muchas, muchas llaves. Eso está ahí puesto en los documentales. Y lo que nos dijeron ahí fue que en su historia Jesús, María Magdalena, Mamá María, como que todo el linaje o sea, el linaje del que vienen Jesús y María Magdalena eran, y como parte de los esenios, eran guardianes del arca de la alianza, y que en esa arca se resguardaban libros bien potentes, como el libro de Salomón, libro de Tot, o sea, como la tabla esmeralda, o sea, como que ellos tuvieron todos esos libros bien ancestrales, mágicos y poderosos, y que en parte esa era la razón por la cual se les perseguía por ser guardianes de ese como gran tesoro. Y que entonces la cuestión que sucedió fue que después ya ese tesoro, cuando María Magdalena tenía que salir huyendo con sus hijos, después de ya del proceso de la crucifixión, se llevan el arca con ellos, y ya finalmente el arca queda en resguardo de los cátaros. Y luego ya cuando sucede la gran masacre de los cátaros, ellos nos explicaron, bueno, esta vez estando en Montsegur, nos explicaron que al quemar sus cuerpos fue como se ofrendó como esa sabiduría que estaba resguardada en el Arca de la Alianza. Lo que nos explicaron es que es como si la montaña de Montsegur se hubiera abierto y se tragó físicamente esos libros y esa arca, o sea, como que ya están súper inaccesibles, no hay ser humano que lo vaya a poder nunca tener, y que los cátaros al entregarse de esa forma como se entregaron y quemar sus cuerpos, a través de ellos se entregó todo ese conocimiento al mundo, o sea, como que los libros de Salomón, el libro de todos esos libros se disolvieron como en las llamas con los cuerpos de los cátaros, y se entregó esa sabiduría al planeta, o sea, que es como una frecuencia que ya se integró en la rejilla planetaria, y que a partir de ese momento cualquier ser humano que entre en la alineación va a poder descargar esa sabiduría. O sea, que es como si todo ese conocimiento por el cual tantos seres fueron perseguidos se disolvió ya y se puso al acceso de toda la gente. Y eso es lo que es poderoso, porque es como que ya no podemos ser perseguidos porque ya está muy disuelto. Ya no se puede enfocar la persecución a un grupo, porque es un conocimiento que está disuelto entre todos los seres, que todos los seres humanos tenemos acceso a ello. Y, y eso es como nos lo explican que pasó. Entonces, lo que nos dicen de la llave, bueno, ya después, o sea, todo esto que estoy contando tiene que ver con la llave. En Barcelona es donde les digo que está ese grabado de Jesús, y ahí frente a esa imagen fue que me explican eso de los libros. Y luego, ya después, como 2 días después, íbamos caminando en Barcelona por la calle de Marina, y me encontré tirada en el suelo una llave que es como una llave como de un ropero antiguo, pero es muy parecida a las llaves del Jesús de la Sagrada Familia. Entonces, cuando me la encontré, llegarían y me dice, esa llave te la estoy dando yo, y esa es la llave de Agartha. Y ya de ahí salió el nombre del viaje. Y incluso en el viaje les dimos una réplica de esa llave. O sea, si hay una llave física que es que me la encontré, y que Arián dijo, esa es la llave de Agartha. Pero luego ya, después ya llega toda esa otra información de cómo la llave somos nosotros. O sea, que en realidad ya es como si en esta nueva línea de tiempo en la que nos encontramos, es necesario que el humano integre el conocimiento de que somos la llave, de que somos el grial. O sea, es como que nos quieren hacer entender que no hay un artefacto mágico y poderoso que haga poderoso al humano, sino que es el humano el que hace poderoso al artefacto, y que entonces el poder del humano es el que es importante, y que es el humano, o sea, que cuando sentimos ese llamado, no sé, de ir a Egipto, de ir a Islandia, de ir a Francia, de ir a lugares. Sí, o sea, sí tal vez te llegue el deseo de llevar un cristal, de llevar un algo, pero que no se te olvide que en realidad el llamado es para que tú vayas y lleves tu cuerpo, porque tu cuerpo es la llave, como
es tu ADN donde está toda esa información. No es en los objetos, no es en esos objetos de poderosos que antes se perseguían, sino que ahora es uno mismo. Eso fue, sí, fue como lo que nos llegó, ¿verdad? Entonces, en esa conexión. Pero sí, muy loco. Ahora ya veremos a ver qué sucede en esta nueva aventura en Islandia. Y a ustedes a ver En qué les Egipto. sucede en Egipto. Ay, yo quería preguntarles, porque ahora en esta recepción de estos estos códigos de la nueva humanidad, la verdad que muchas personas, yo creo que todos, ¿no? Estamos pasando muchos procesos y a todos los que conocemos sabemos que están pasando procesos físicos, familiares, ya sociales también los estamos viviendo. Entonces, ese delay entre recibir los códigos e implementarlos. Y luego también con este proceso tan acelerado que estamos, a los que estamos sometidos aquí en la Tierra, ¿no? De tantos procesos de destrucción de la naturaleza, ¿no? Pues una construcción masiva, minerías masivas, todo se está dando ya en un plan masivo, ¿no? Ujú. Utilizando ciertos lugares de la Tierra donde a lo mejor está más escondido, no hay tantos medios o no está la población occidental, vamos a llamarlo así, que se están realizando verdaderos abusos, ¿no? A la madre Tierra. Entonces, como que ese proceso parece como, ¿no? Esa oscuridad o esa, vamos a decir, ese que está avanzando como en, ¿cómo se llama? El Bastia, ahí como a bordo del dragón, como avanzando ahí sobre, bueno, que lo hemos visto en El Señor de los Anillos, todo Mordor llegando, ¿no? Entonces, a veces nos podemos sentir como ese abanderado, o no abanderado, sino como no entiendo lo que está pasando, pero estoy sintiendo que viene algo muy fuerte, que en realidad soy yo también, ¿no? Pero así que ahora que estamos aquí en la Tierra viendo todo esto y en ese delay, ¿cómo podemos hacer o cómo sienten ustedes que pueden, que podemos, ¿no? Los que estamos aquí, pues vivir esa transición? Pues a nosotros es por eso decimos que el tema de la neutralidad para nosotros, creo que la neutralidad ahora mismo es como la herramienta para precisamente todo eso que tú dices, porque, por ejemplo, si se, que eso es lo que nos han dicho y que sé que es muy difícil porque el tema de trabajar con la neutralidad sí lleva a un punto en donde dices, ay, es que no sé si quiero ser tan neutral porque tal vez ser muy neutral ya me va a hacer que ya no me importa, o sea, voy a sentir como si ya no me importara tanto lo que está pasando. Pero para nosotros el tema de la neutralidad es muy importante justo en estos momentos para no vivir todo este proceso que es necesario de una manera como más incómoda, porque la neutralidad es como que, o por lo menos con todo esto que, con cualquier cosa que pasa, es como no le tengas miedo de verlo, porque precisamente eso es lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo, evitarlo, huir de ello, o sea, no querer verlo. ¿Por qué? Por el proceso de la dualidad, porque lo catalogamos como malo. O sea, catalogamos cosas como buenas o cosas como malas. Y si seguimos en este proceso de seguir catalogando cosas como buenas y como malas, sin decir que no sean ni buenas ni que sean malas, obviamente hay cosas que no están bien. Pero si tú logras verlo desde una perspectiva más mayor, pues es para mí, por ejemplo, la neutralidad es como que te da el pase de a ver realmente cómo la fuente vive las cosas. Porque mientras sigamos viendo las cosas de eso, desde la polarización, eso es lo que nos mantiene como alejados de la fuente. O sea, porque la fuente es como esta unidad y luego está la fractalización de la luz y la oscuridad. Ahí ya seguimos experimentando la fuente, pero desde la parte más dividida. Y ahí está como el cortocircuito en el que a veces como que nos encontramos porque queremos acceder o unirnos a la fuente, pero desde la separación. Y pues por eso es como que no se puede, estamos ahí como que con ese cortocircuito. Por eso es como muy importante
empezar a ver estas dos partes como unas energías que se necesitan para el proceso de la evolución. O sea, no, tampoco, o sea, sé que muchos es como querer, es como, yo ya quiero que todo esté bien, yo ya quiero que no exista esto, yo ya no quiero que exista el otro, pero es que el no querer no le estás permitiendo incluso a la fuente como que experimentarse. Es como ahí hay como un truquito ahí, como que nos puede mantener en este proceso de la dualidad y es lo que nos dicen a nosotros. Tenemos que conectar con la neutralidad porque si vivimos desde la neutralidad, el proceso de evolución lo vamos a vivir incómodo. O sea, va a ser muy incómodo estar observando todo eso y lo ves porque ves cómo te puedes dar cuenta cómo lo ves desde la polaridad todavía cuando seguimos viendo a víctimas y seguimos viendo victimarios y es como por eso la neutralidad es como muy importante porque ahí ya lo ves desde un punto más arriba, como que ambas energías se necesitan y que es lo que nos dicen y que es como algo muy bello también que después nos dicen porque es como cuando tú ves algo que está viviendo, que está pasando algo a nivel colectivo, es como, pues tú, es como al contrario, o sea, si estás viendo que está pasando algo al otro lado del mundo, pero tú estás bien, o sea, es precisamente en ese momento donde tienes que conectar con ese sentimiento de estar bien, con ese sentimiento de, ay, yo estoy bien, o sea, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, y ahí es como que nos dicen, y todo ese sentimiento de gratitud y de amor y de que estás bien, envíalo, o sea, envíalo porque al final es como que todos estamos conectados y es como querer solucionar un problema con la misma energía, o sea, con la angustia, con todas esas cosas. Es como que así no, creemos que estamos haciendo algo, pero es como no, o sea, por ejemplo, si estás viendo que está pasando algo en otro lado del mundo que no es cómodo, pero tú estás cómodo, pues disfrútalo, siéntelo, agradécelo y mándalo para que esa energía vaya a los lugares donde no hay y así hacer como este proceso de compensación, porque al final todo se trata de esto, o sea, de ir generando la balanza, o sea, de que precisamente todo esto y puede ser que sí en un futuro se pueda a vivir toda esta descomposición, o sea, se vea este proceso de desbalance, pero es precisamente esos momentos como para realmente poner en práctica todo eso de lo cual después decimos que hemos integrado o que ya adquirimos, es como, pues son para esos momentos para precisamente recordar, porque es algo que también nos dicen mucho, usted, o sea, o por lo menos lo que nosotros vivimos, todo este proceso de, como tú decías, del walking y el de que hicimos o sea, si notamos este proceso de maduración interno, pues fue precisamente gracias a eso, o sea, a no tenerle miedo a afrontar nuestra propia oscuridad, a ver que todo lo que está allá afuera es un reflejo de lo que está en nosotros y empezar a hacer este proceso como de balance. Sí. Así que, pues la respuesta para nosotros ha sido eso, la neutralidad. O sea, la neutralidad, siempre cuando hay ese tipo de situaciones, como neutral, 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 que es difícil, te digo, porque sí es muy difícil, porque sí te da ese sentimiento de, pero es que entonces ya no me va a importar, como pensamos que nos llegamos a deshumanizar, pero es no, al contrario, te estás conectando como una energía, pues a la realidad en la que estás, o sea, a empezar que a mayor, o sea, nos estemos sintiendo más cómodos aquí, es como que esa energía la mandamos como registro para salir de ese trauma. O sea, porque es como que tenemos que aceptar que la humanidad sí tiene un trauma. Y ya una vez que aceptas ese proceso de trauma, es cuando realmente empieza la sanación. Si no se acepta que hay un trauma, pues muy difícilmente podemos entrar en este proceso de sanación y de balance. Maravilloso. Y es entender que ese trauma no es malo, sino que está ahí para mirarlo, acogerlo y Mm, transmutar. exacto. Gracias. No, gracias por la invitación.
Seguiríamos hablando mucho Sí, tiempo. ¿verdad? Sí. Así, Y gracias maravilloso. a nuestra amiga Eugenia, que sabemos que está en contacto con ustedes para que vuelvan a estas tierras caribeñas, Sí. Dominicana, Ujú. y compartir nuevamente, posiblemente en temporada de ballenas, ojalá que así sea. Estamos Sí, ya ahí arreglando todo. para ver esa ya. Así Ganas de que, verlos y en gracias directo. a todos y todas que se han unido, Sí, muchas gracias. o presente y futura, Sí. conectados ahí en todas las líneas del tiempo. Y bueno, seguimos aquí caminando, acompañados y compartiendo Ujú. pues la evolución de este proceso juntos. Gracias Ujú. Sí. a todos. No, gracias a todos también. Gracias por invitarnos. Un besito. Sí. Gracias por todo. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Que Chao. tengan un gran viaje. Sí. Ahí, conexión. Gracias por todo. Un Gracias. besito a todos. Chao. A todos los que están ahí también. Un besito. Besitos. Compartir el link del código que pidieron. Antes Sí, de Sí. están, eh, Un sí, besito. Chao. Y- todos los. Ah, bueno, antes de que se cierre, vamos a enviar el código. sí, hay que Sí. código. Creo que no sé si alguien más tiene una pregunta rápida. Abrimos ahí en lo que encuentras el código. No salió el código. Bueno, lo vamos a compartir. Sí, ahí en el link. Vamos a subirlo a YouTube en nuestras cuentas y ahí vamos a compartir información adicional. Ujú. Gracias. Bueno, chao. Chao. Besitos. Próxima.